En uno de sus escritos más emblemáticos, Karl Marx apuntó que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda vez como farsa. No cabe duda que esta máxima se aplica como anillo al dedo en función de lo que ha ocurrido esta semana aquí en Washington, en el Capitolio, en el Congreso estadounidense, en términos de la negociación que habían venido llevando a cabo senadores republicanos y demócratas, y a su vez ambas bancadas con la Casa Blanca, para tratar de desatorar los recursos que Biden ha pedido para apoyar a Ucrania, y que los republicanos, en un acto de alcahueteo electoral, de oportunismo político electoral, buscaron vincular con medidas de seguridad fronteriza con México, particularmente en materia de control migratorio. Y digo que la primera vez se repite como tragedia y la segunda como farsa, porque la primera vez que esto ocurrió en el 2012, un grupo bipartidista de senadores republicanos y demócratas, 4 demócratas, 4 republicanos, lograron por primera vez desde 1986 negociar un paquete de reformas migratorias integrales, es decir, que sí abordaran temas de seguridad fronteriza, pero que sobre todo legalizaran a los 11 millones indocumentados, 11 millones y pico indocumentados que hay hoy por hoy en Estados Unidos, que elevaran el número de visas, sobre todo para el sector agrícola y el sector servicios, que instauraran mecanismos de programas temporales de trabajadores de manera circular, es decir, la visión integral de cómo reformar las leyes migratorias. Lo aprobó el Senado, y cuando llega a la Cámara de Representantes, en aquel momento controlada el Senado, controlado por los demócratas, la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, el entonces líder de la Cámara de Representantes, mayoría republicana, decide sentarse sobre ella porque su cálculo político es que aprobarla le hubiera dado una victoria a Barack Obama, y ya traía en ese momento el Partido Republicano pues, los primeros indicios de este movimiento de extrema derecha talibán que se ha venido consolidando, sobre todo a raíz de la campaña de Donald Trump en el 2016. Pues ahora, los republicanos, pensando que tenían la trampa perfecta, es decir, exigirle a Biden medidas de control fronterizo vinculadas, condicionando la ayuda que Biden pedía para Ucrania, les ayudaría primero a enfatizar, según ellos, el desastre en la gestión de manejo fronterizo de Biden. En eso se inscribe el intento por enjuiciar políticamente a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna, que fracasó también esta semana en una Cámara de Representantes republicana. 4 republicanos votaron con la bancada demócrata y los republicanos no alcanzaron la mayoría necesaria para enjuiciar políticamente, a pesar de que no había, con base en las leyes que determinan cómo y cuándo se puede detonar un juicio político, el famoso impeachment, que no se aplicaba al caso Alejandro Mayorkas, se inscribía en esta estrategia de usar la frontera, de usar el brinco, el aumento exponencial que ha habido en los flujos migratorios en todo el continente hacia y de fuera del continente hacia la frontera con Estados Unidos, para arrinconar política y electoralmente a Biden. Pues lo que resultó fue que después de semanas, mes y medio de negociaciones, los republicanos finalmente negocian un texto con los demócratas. Trump se entera, Trump sale a la palestra hace 2 o 3 semanas diciendo que todos los republicanos se deben oponer, claro, porque Trump quiere usar la crisis en la frontera pues para golpear a Biden y que haya es decir, que los votantes vean en un tema que sí está moviendo la aguja electoralmente en términos de intención de voto, que los votantes pues sí crean que el presidente Biden ha venido haciendo un muy mal manejo de la frontera. Esa era la jugada de los republicanos, pero pues que resultó que los demócratas hicieron jiu-jitsu con la jugada de los republicanos, aceptaron básicamente en un acto sin precedentes todas las demandas de los republicanos. Una es quizá el proyecto de ley más draconiano en materia de políticas de control migratorio en Estados Unidos en décadas. No pidieron nada a cambio los demócratas y nada vinculado con los famosos jóvenes soñadores, los dreamers, nada que ver con programas temporales de trabajadores, nada que ver con mayores umbrales de visa, nada ciertamente con
relación a los millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, cosa que estaba generando enorme molestia en el ala progresista del Partido Demócrata. Y los demócratas, al aceptar todo, negocian con republicanos una iniciativa que no podría haber estado hecha más que por el republicano más duro. Pues resulta que con la diatriba y la amenaza de Trump, estos republicanos que habían negociado el texto empezaron a recular. El actual presidente de la Cámara de Representantes, anuncia, a pesar de que el Senado republicano negocia este texto, que la iniciativa está muerta si llega a ser aprobada por el Senado y se le turna a la Cámara de Representantes. Y lo que hay ahora es posiblemente una iniciativa, a pesar de que contiene todo lo que los republicanos han querido durante muchos años, décadas, en materia de restricciones a la política migratoria, un partido republicano acicateado por Trump que recula y se echa para atrás. Esto le da, evidentemente, a Biden, a los demócratas, si lo saben capitalizar, una oportunidad de decir que todo esto ha sido efectivamente, como todos hemos venido subrayando, no más que humo, espejos y teatro político electoral camino al 2024, y que en el fondo los republicanos no les interesa solucionar los problemas de raíz en la frontera, sino que simplemente están buscando politizar el tema para sacarle raja electoral en noviembre. Pero también esto encierra una oportunidad única para México. ¿Por qué? Porque si esta ley, como todo parece indicar, no transitará y será rechazada, incluso a lo mejor ni siquiera se llega a votar en el Senado, le abre una oportunidad a México. ¿Por qué? Porque esta ley iba a votar a números muy importantes de migrantes y solicitantes de asilo al lado mexicano de la frontera, generando presiones brutales para los estados y los municipios fronterizos. Esta ventana de oportunidad que se abre al colapsarse potencialmente esta ley para que México haga algo, por lo menos en los últimos meses de gestión del presidente López Obrador, para recomponer su política migratoria, para poner un poco más de orden en los flujos transmigratorios, permitirían a México despresurizar un poco un tema que va a ser uno de los ejes centrales del Partido Republicano camino a noviembre y que nos va a generar muchas presiones de aquí a noviembre, e indistintamente lo que suceda en las urnas en noviembre, mucha presión para México yendo para adelante. La gran interrogante aquí, evidentemente, es que, como les he compartido en este espacio, si el presidente López Obrador realmente lo que está buscando es abrir y cerrar las válvulas migratorias, lo que yo he llamado un chantaje diplomático al presidente Biden, si esa es la cual presidente, pues esa oportunidad que tiene México para tratar de blindar este tema, blindarle el tema al gobierno mexicano que siga, pues se irá por la ventana, porque en realidad la jugada del presidente es otra. Pero ciertamente lo que ha pasado esta semana con el colapso de la negociación, más bien el colapso de la iniciativa negociada y el teatrito que también se les colapsa a los republicanos tratando de enjuiciar políticamente al secretario de Seguridad Interna, pues muestran primero lo volátil del tema, pero también las oportunidades que, si México sabe atisbar y aprovechar, pueden ayudar a despresurizarnos un poco este tema, y sobre todo a quien resulte ganador en las elecciones del 2 de junio, al gobierno, al próximo gobierno mexicano, despresurizarle un poco este tema que va a seguir generando enorme presión desde Estados Unidos.